bien la pantalla, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bien, entonces el tema de hoy es algo que vamos a discutir, que probablemente ya desde el día de hoy han empezado a notar en su práctica y en sus teorías, el tratamiento médico de diabetes mellitus tipo 2. Esta es nuestra agenda. Dentro de las generalidades, vamos a recordar que esta charla va a tratar de englobar desde la fisiopatología a un manejo, digamos, individualizado para cada paciente con el fin de prevenir las complicaciones crónicas y agudas. Quiero recordarles que el paciente con diabetes, por más que tenga el máximo de los cuidados, siempre va a tener un riesgo latente, un riesgo residual de tener eventos o complicaciones cardiovasculares gracias a la diabetes. De todas maneras, es importante recordar que hay un manejo en conjunto que tiene que ser, cada engranaje tiene una importancia y una participación que debe ir en equipo. Manejo de la obesidad, implementación de programas de salud, soporte del estilo de vida, determinantes sociales, conocer que lo ideal es tener un buen acceso a medicación para cada individuo, manejo interdisciplinario. Sabemos que participan diferentes especialidades como nutrición, psicología, psiquiatría, cardiología, nefroftalmo, odonto, podología. Entonces, diferentes áreas, especialistas, médicos, no médicos, van a tener que estar participando en estas características de manejo. Voy a resaltar esta imagen que para el año 2024 se diagnosticaron en Sudamérica 35,4 millones. Recuerden que siempre hay un subregistro, recuerden que siempre hay subdiagnósticos, entonces se estima que de manera que en el año 2050 tendríamos más de 51 millones de personas con el diagnóstico de diabetes. Entonces, siempre hay un incremento constante, no para, no se detiene. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad conocer y apoyar estos casos. Entonces, dentro de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, voy a ir presentando algunas láminas, imágenes para que ustedes puedan ir observando poco a poco cómo es que la persona no es que nacen con diabetes, si bien es cierto, ya que ustedes han llevado la teoría o van a estar llevando estos días, los pacientes que son diagnosticados de diabetes tienen una carga poligenética que hace que tengan más de 140 genes que puedan participar o incluir dentro del el paciente e influyen que puedan tener el diagnóstico de este problema. Ahora, asociado a eso, hay que reconocer que con el tiempo van a presentarse otros aditivos, los cuales van a hacer que el paciente debute con diabetes. Pero podemos empezar que para el factor de riesgo del síndrome metabólico cardiorrenal, que vamos a observar más adelante, que es lo que ocurre en un paciente con diabetes, recordemos que una persona saludable tiene que tener hábitos de vida positivos, ¿cierto? Tener una buena alimentación, actividad física, niveles adecuados de peso, de glucosa, presión arterial, evitar el hábito taáquico, descanso prolongado y profundo. En realidad, el sueño ideal, si queremos desmenuzar todo esto, es que una persona descanse de corrido unas 6 horas. Ideal, como mínimo, ¿no? Idealmente 8 horas. Sé que esto a veces no lo vamos a llegar a completar, sobre todo cuando hay estudios, trabajos, pero esa es la mejor recomendación que se puede llevar para la persona. Por lo demás, que ya es bastante conocido, hábitos positivos como por ejemplo la alimentación, el deporte. Entonces, si tenemos a esta persona que está en un estadio cero, sin factores de riesgo, porque tiene una calidad de vida óptima, que lamentablemente esa no es la realidad de todos los pacientes que hemos visto en el hospital. Imagino que todos ya han ido a practicar hoy día, ¿cierto? No creo que alguno haya faltado. Entonces, dentro de las prácticas que ustedes han ido llevando, se han dado cuenta de que la realidad del país es otra, ¿no? Tenemos que hay pacientes que ya empiezan a tener estadios o disfunciones en estadio uno donde lo que más llama la atención pues es el sobrepeso, la obesidad abdominal y la intolerancia a la glucosa. Muchos pacientes como todavía están asintomáticos, no tienen esa clínica de hiperglicemias, pues sí, bueno, dicen estoy gordito, pero no tengo problemas todavía en mi glucosa, algunos, ¿no? Otros que se estudian, otros que se chequean, que se revisan, pueden ya empezar a tener cambios metabólicos, sobre todo a raíz del sobrepeso. El tejido adiposo es un tejido muy importante, pero cuando hay un
hay un exceso del mismo, estas células, estos adipocitos empiezan a hacerse hipertróficas y eclosionan, liberando hormonas como tipo resistinas, interleuquinas, generando inflamación y que así como en cadena, como en dominó, pac, 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 todas estas células pues van generando inflamación. Hago un paréntesis y les recuerdo que el tejido graso es un tejido inflamatorio. Por eso ustedes van a dar cuenta que cuando hay personas que tienen mayor incidencia de cáncer, es porque tienen obesidad. El factor importante es la obesidad para cualquier tipo de neoplasia. Si seguimos con el tiempo, llegamos a un estadio 2 de un factor de riesgo para estas enfermedades cardiorrenales, metabólicas, que una de ellas es la diabetes y sus complicaciones. Tenemos ya que el paciente, gracias a estos pasos que han ido alterándose, llega a la hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, una enfermedad moderada de complicación, enfermedad renal. Y luego esto va a ser continuado por un evento, un síndrome cardiorrenal metabólico con enfermedades cardiovasculares subclínicas, es decir, puedan tener ateromas, pueden tener enfermedad arterial periférica y no necesariamente van a tener síntomas. Entonces pasan desapercibido una falla cardíaca. Pero ya cuando es un estadio 4 tenemos que todo este problema ya precedido por cambios que van con el transcurrir de los años, pues terminan en... ¿ustedes han visto hoy día a alguien con pie diabético? ¿Alguien hoy día ha visto a algún paciente con diabetes? De repente los que han visto a pacientes hospitalizados. Sí, ¿Nadie? doctora, al día de hoy con usted vimos una paciente con diabetes que le habían hecho una cirugía en el dedo gordo del pie Claro, izquierdo. entonces esa mujer, por ejemplo, tenía diabetes mal controlada, era mujer que tenía alrededor de 50 años, no era un adulto mayor, sin embargo, tenía ya una enfermedad arterial periférica, una enfermedad aterosclerótica, lo cual generó luego un mal calzado, una úlcera y terminó amputándose. Entonces, esto viene a ser como la cereza, pero todo esto viene detrás, ¿no? Detrás de lo que ustedes observan, de un tiempo de enfermedad, pues te dice, yo tengo un mes de tiempo de enfermedad. Mentira, o sea, la enfermedad viene desde que deja de tener un hábito saludable la paciente, ¿no? Que empieza aquí y termina en este ambiente. Entonces, dentro de la interacción, yo les recalco esto para que ustedes puedan entender los fármacos y no estén memorizando de paporreta. Recordemos que los pacientes que puedan tener daño de aterosclerosis o problemas de hipertrofia ventricular, fibrosis, isquemia miocárdica, con el tiempo van a tener un daño dentro de la precarga, generando una hipoperfusión crónica y a su vez dañando la presión venosa. Entonces va a generar una inflamación subclínica, anormalidades, disfunción en el endotelio, estrés oxidativo, inflamación, cambios hemodinámicos, glucotoxicidad y lipotoxicidad, que ya les comentaba yo de como un efecto dominó del tejido celular subcutáneo, generando comorbilidades como hipertensión, dislipidemia y obesidad. Entonces, digamos que el corazón, riñón, páncreas se van a ver alterados por este problema inflamatorio crónico, generando una enfermedad renal que es progresiva. Entonces, hay cambios, por ejemplo, de retención de sodio, agua, edema, hipertensión, sobrereacción o sobreestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, citoquinas inflamatorias, por lo tanto, el paciente va a tener estas complicaciones. Ya llegando para la parte de los fármacos, ustedes tienen que leer, yo les recomiendo esta lectura para que puedan entender con mucha más claridad. Una vez que entiendan este artículo, esta revisión, va a ser muy sencillo el entender los fármacos para la diabetes. Así no sean endocrinólogos, creo yo que esta es una enfermedad tan común, tan frecuente, que sí valdría la pena que lo revisen. Sea la especialidad que ustedes lleven, van a tener algún paciente con diabetes hospitalizado en emergencia, en consultorio, tengan criterio porque deben ustedes marcar la diferencia. A veces ocurre que siguen dándole el fármaco, sin embargo, el paciente ya tiene una falla renal y no está apropiado darle de repente una sulfoniluria. Entonces, ustedes, es importante que ustedes se actualicen, revisen, y que ese es el momento en que están ustedes ahora. Entonces, los 11 egregios es el título de esta revisión y habla sobre la fisiopatología de los pacientes con diabetes tipo 2. Voy a hacer alguna revisión muy breve porque sí los invito a repasar esto, porque no es el tema, pero pues para mencionárselos. Reconocido ampliamente que la disfunción de la célula beta va a generar una insulinopenia.
Entonces vamos a tener que un paciente tiene menor producción de insulina. Recordemos que para que el paciente debute con diabetes, pues tiene aproximadamente ya el 50% del páncreas deteriorado. El efecto incretina también está disminuido. Este es un punto 2. El efecto incretina se refiere sobre todo, a ver si está por aquí, no, más, bueno, vamos a ver más adelante, que tenemos el GLP-1 y el GIP, que son hormonas que se van a liberar en el intestino. Las incretinas son hormonas que van a tratar de que el páncreas libere mejor cantidad y calidad de insulina. Si yo he comido, lo propio es que mis células intestinales liberen estas incretinas, GLP-1 y GIP, y a su vez el páncreas responda con niveles de insulina, em, retarden el vaciamiento gástrico, den saciedad. Estas hormonas son muy importantes, pero son hormonas que duran muy poco. Pero vamos a hablar más adelante de ello un poco más profundo. El deterioro de la célula alfa, si ustedes recuerdan, es la encargada de liberar el glucagón. Por lo tanto, si estas tres áreas fallan, vamos a terminar en una hiperglicemia. No nos conviene, ¿verdad? Una hiperglicemia daña el endotelio. Si continuamos, el tejido adipósito va a estar inflamado y eso incrementa la lipólisis, generando mayor estrés oxidativo y citoquinas. em, Disminución de la captación muscular. Esto puede verse alterado también porque el paciente, si ustedes de repente hoy día me han escuchado que los pacientes son adultos mayores, pacientes con diabetes, hospitalizados, empiezan a tener pérdida de la masa muscular. Entonces, an- al tener menos masa muscular, no hay quien metabolice el azúcar. Por lo tanto, el tejido celular subcutáneo hace de las suyas y por tanto hace que se perpetúe esta inflamación debido a la hiperglicemia. A nivel del hígado, a nivel hepático, pues hay un aumento de la producción de glucosa. Encima, si el paciente tiene obesidad, pues tiene grasa infiltrada, tiene una infiltración hepática grasa, que se llama más el D, que va a tener un problema también, no solamente que va a debutar fácilmente con diabetes, sino que con el tiempo esta infiltración grasa en el hígado va a llevar a, ¿qué? ¿A qué cosa nos lleva? ¿Se acuerdan que la grasa en el hígado, cómo degenera este? Esteatosis. Luego de cetosis sigue la cirrosis. Posterior a eso, tiene mayor riesgo el paciente de hacer un hepatocarcinoma incluso. Entonces, no hay que pensar que solo está gordito, no. Entonces, hay que tratar de tener un peso saludable y liberar el exceso de grasa en órganos importantes, ¿no? A nivel cerebral tenemos la pérdida de la leptina, del receptor de leptina. Resulta que a nivel central tenemos receptores para la saciedad. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablan paciente leptosómico, pícnico, etcétera? Entonces, cuando leptina es una hormona de la saciedad. Sin embargo, el paciente con diabetes tipo 2 pues no tiene el receptor apropiado para poder indicar que ya está satisfecho de haber recibido sus alimentos. Sin embargo, sigue comiendo y entonces eso continúa la ganancia de peso. A nivel colónico tenemos la microbiota que también está participando cuando hay una microbiota inflamatoria debido a una ingesta de comida tipo chatarra, de comida, los bacteroidetes, que son bacterias que van a inflamar y van a predisponer a hiperglicemias también en los pacientes. Entonces es muy importante que ustedes protejan la microbiota de cada paciente, siempre y cuando estén interesados en ella, ¿no? A veces hay pacientes que consumen antibióticos de manera crónica, comen chatarra, no comen ningún tipo de probióticos ni prebióticos, entonces ahí es el problema. A nivel de la disregulación inflamatoria, disminuye la melina que también está participando en cuanto a la digestión de los carbohidratos. Y a nivel del intestino delgado y en el estómago, pues hay una absorción incrementada de la glucosa. A nivel renal, ya para terminar, el riñón también participa reabsorbiendo más glucosa de la que debe. ¿Ok? Es normal que podamos reabsorber glucosa porque si no siempre tuviéramos glucosuria, pero cuando ya supera un valor en un exceso, pues el paciente se comporta con diabetes. ¿Quiénes tienen factores de riesgo para hacer todo ese problema que he mencionado? Pacientes con enfermedades crónicas como lupus, un código blanco, psoriasis, em, niveles socioeconómicos bajos, eh,
comportamientos inapropiados o de repente trastorno de salud mental, ansiedad, depresión, que también los puede llevar a un exceso de alimentación y terminar en obesidad. De por sí, la obesidad pues, puede desencadenar apnea obstructiva del sueño, generando trastornos en sí, aumento del CO2, hipoxemia y generando también mayor inflamación en nuestros pacientes. Aquellas personas que han tenido, mujeres que han tenido menopausia prematura, antecedentes de resultados adversos, por ejemplo, diabetes gestacional, hipertensión inducida en el embarazo. Entonces, ya para que ustedes elijan un fármaco cuando ya tienen el diagnóstico de un paciente con diabetes, les recuerdo que es importante estudiar la función renal. Por ejemplo, hoy día veíamos a una paciente hospitalizada. De repente no sé si todavía estaban mis alumnos del grupo de hoy cuando los vimos, pero era una mujer que ya tenía la creatinina elevada, ¿no? Una mujer que tenía la creatinina en 8 con una tasa de filtrado en 5. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué fármaco le va a ir bien? Es importante que nosotros como médicos estudiemos la tasa de filtrado y la albuminuria para calificar en qué estadio de enfermedad renal está nuestro paciente. Entonces, a ustedes que sí les debe importar, interesar, les recuerdo, les pido que por favor pídanle a sus pacientes una creatinina por lo menos una vez al año y una albuminuria. No se queden solamente con la creatinina sola. Cuando ustedes clasifican a su paciente solo con la creatinina, supongamos que hay una fórmula, ustedes incluso ya no tienen que ver qué multiplicar, antes nos hacían multiplicar, Gauss, etcétera. Ahora hay aplicativos. Tú pones el CKD y te sale, ¿no? Ingrese usted la edad del paciente, la creatinina y señale si es hombre, mujer o que tiene raza negra. Marcando con cuatro variables y ustedes calculan. Entonces, ya con una sola creatinina, porque eso sería el único laboratorio, porque por lo demás lo puedes conseguir tú mismo ingresando los datos, vas a obtener una tasa de filtrado. Conocido es que mientras disminuya la tasa de filtrado, como ven aquí en esta columna gris, mientras va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular, hablamos de que ya tiene una falla renal y es un estadio avanzado, un grado 5, ¿no? Entonces, estas son las categorías del 1 al 2, 3 a 3B, 4 y 5, 90, 60, 89, y como ven va decreciendo. Pero mientras más complicado esté la tasa de filtrado o más baja esté la tasa de filtrado, pues más puntaje le da al grado. Y recuerden que hay pacientes que también tienen que estar midiéndole la microalbuminuria, ¿no? Entonces, si tenemos una microalbuminuria normal, pues estaría en este estadio. Por ejemplo, este paciente que nos sale con una tasa de filtrado mayor a 90 y con una albuminuria normal en orina, pues nos sale que tiene bajo riesgo, pero de todas maneras hay que estar haciéndole seguimiento una vez al año. Sin embargo, tuviéramos otro paciente que tiene un estadio 1 con una creatinina normal, nos puede decir mayor a 90, incluso que esté perfiltrando, pero tiene ya proteinuria, nos colocan en un paciente que ya tiene alto riesgo. Así tengan la creatinina dentro del valor normal. Entonces, se complementa la microalbuminuria con el valor de creatinina para poder identificar. Ustedes una vez identificados la tasa de filtrado, el estadio de falla renal, pues van a poder elegir sus fármacos. Bien, entonces luego de esta introducción de unos minutos que hemos hablado sobre la parte global, recordemos que los pacientes por lo general vamos a tener estas metas. Estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 2, no, adultos, ¿ok? No estamos hablando de adolescentes, ni de niños, ni tampoco de gestantes. En este momento vamos a dedicarnos a hablar de adultos y va a depender las metas siempre de la edad. Supongamos que tenemos un paciente que está trabajando, que tiene 30 años de edad y tiene 3 hijos. Entonces ahí es un paciente que tiene una edad, es joven, aparentemente no tiene comorbilidades y tiene una expectativa de vida larga y encima que es padre de familia. Entonces, esta persona no puede enfermar, no puede tener complicaciones porque de él dependen 3 personas más. Entonces, somos más estrictos. La glicosilada menor a 7, incluso en algunos casos somos más pesados y ponemos, tiene que ser más baja, 6,5, una glucosa en ayuno menor a 130 como máximo y aquí también, por favor, bueno, es menos de 130 y 2 horas para aprender menos de 180. Esos son los topes, ¿sí? Entonces, mientras más pegado a 100, mejor. Pero si ustedes tienen un paciente adulto mayor de 90 años que ha sido
está secuelado por un ACV y que ha tenido amputación, no podemos pedir que sea tan estricto estas glucosas porque estaríamos empujándolo o estaríamos exponiéndolo a qué. Si soy muy estricta en los metas glicémicas con un paciente de 90 años, ¿a qué sería estricta? ¿A qué lo estaría empujando, chicos? Nadie. Doctora, ¿podría repetir? Es que no se cortó la última parte de su audio. Bueno, cuando tenemos pacientes con edad avanzada, por ejemplo, de 90 años, que ha tenido secuela de un infarto, amputación, no podemos ser muy estrictos, pues podemos ser un poco más flexibles y tener la hemoglobina glicosilada un poco más distanciada, hasta incluso en 8, porque si tenemos algo muy estricto, pues el paciente va a terminar en hipoglicemia. Las recomendaciones generales de terapéutica nutricional, pues siempre va a ser asociado o acompañado de una persona nutricionista que tenga mucha información en diabetes. Cada vez hay más información, pero es importante actualizar al profesional que va a atender a nuestros pacientes. Recordemos que siempre es idealmente mínimo un 5% de pérdida ya una vez diagnosticado de diabetes o prediabetes, idealmente un 10% para disminuir las complicaciones. Recordar que con cuanto al consumo de carbohidratos, pues tenemos que educar en lo mínimo y evitar el consumo de azúcares añadidas, ya sean miel, panela, azúcar rubia, azúcar blanca, etcétera. Pues no deberían consumir porque hay un metabolismo alterado, entonces eso le va a perjudicar más. En cuanto a la proteína, va a ir individualizada. Por lo general, si es una persona joven, puede consumir hasta 1,3, si se hace deporte hasta 1,5. Si está con valores normales de proteína, pero queremos que mantenga en 1,2, o sea, todo va a variar de cada paciente. Evitar el consumo de grasas saturadas. Y en cuanto a los micronutrientes y suplementos, tendríamos que medicarlos y recetarlos en caso le falte. En cuanto al alcohol, máximo una copa por día, si idealmente que sea vino, 75 mililitros. Esa es la recomendación, máximo una copa por día de vino. Sodio en dieta menos de 2 gramos, como estamos viendo, y evitar los edulcorantes, nada de jugos, mieles, extractos puros, igual idealmente preferir solo líquido, sin azúcar. Un modelo de un plato saludable, como están viendo. Dentro de los parámetros previos al cambio farmacológico, les comentaba yo que la calidad del sueño es importante y el tipo del sueño, o sea, la calidad del sueño y el tiempo en el que está durmiendo. Es muy importante que las personas descansen de repente las 8 horas, pero no es lo mismo dormir de noche, dormir de día porque trabajan de noche. O sea, ese trabajo de noche, esa alteración del ritmo circadiano, el estrés, también perjudica a la persona, ¿no? Estar en actividad, no solamente dar los pasos y los contadores de pasos, sino también hacer actividad de fuerza para ganar mayor masa muscular y disminuir la insulinoresistencia. Dejar el tabaco, incluyendo dejar el cigarrillo electrónico, eso nos va a favorecer mucho porque también daña el endotelio. Entonces recordamos esta imagen de la primera, de las láminas, de la lámina previa que pude haber compartido. Para cada ambiente tenemos un fármaco, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay fármacos de efecto incretina, hay fármacos inhibidores SGLT2, agonistas del receptor GLP-1 y así. Entonces, cada área que ustedes puedan observar va a tener un fármaco o dos, ¿no? En algunos casos que sean los que trabajen ahí. Entonces, si yo quiero prevenir la disfunción cardiovascular, disminuir el evento cardiovascular mayor del paciente que haga falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca o muerte o eventos macrovasculares, pues tengo que usar algunos fármacos como los inhibidores SGLT2. Si yo deseo tener una preservación también de la función renal y el deterioro que sea lento, lento y progresivo y no decadente, pues también puedo elegir los análogos del receptor GLP-1 o el inhibidor SGLT2, tirzepatide, que es uno dual, o finerenona, que viene a ser un agonista de los receptores de mineralocorticoides. Entonces, dentro de los fármacos que ustedes puedan elegir, yo les he traído, miren, quiero comentarles que hay un montón de guías, ¿ok? Hay un montón de guías de la ADA, de
de la Endocrine Society. En este caso traje esta guía canadiense para que tengan una orientación, porque yo sé que esto es un cursillo terapéutico, más no es una teoría. Sin embargo, el médico que les va a dejar la teoría, pues me imagino que va a tomar sus puntos de corte ahí. Por lo general, esto es una cosa que, digamos, una parte introductoria para que ustedes puedan conocer, que siempre vamos a empezar con qué fármaco, con la metformina. Entonces, ustedes deben de conocer esto. Siempre vamos a empezar con la metformina, salvo que tengamos alguna contraindicación. ¿Ya? Entonces, si nuestro paciente está metabólicamente descompensado, como por ejemplo que está en cetosis, que tiene poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso marcada, hiperglicemia, vamos a tener que usar insulina. ¿Ok? Si el paciente está todavía ciertamente no está descompensado clínicamente, pero todavía no, puede estar en un valor de glicosilada un poco sobre la meta o puede estar en meta, pero todavía hay algunos cambios, pero tenemos riesgo cardiovascular, vamos a tener que usar este tipo de fármacos, inhibidores de SGLT2 y análogos del receptor de GLP-1. Ahora les voy a explicar con calma. Falla cardíaca, inhibidores de SGLT2. Y si tiene enfermedad renal, asimismo, estas moléculas, porque son, de repente ustedes no las han escuchado, pero es importante que las revisen y las lean porque yo tuve la oportunidad de hace muchos años rotar en el extranjero y los alumnos de pregrado ya conocían las moléculas, que yo recién las estudiaba de residente, pero ellos ya de pregrado las sabían. Entonces, ustedes quieren estar, digamos, en la vanguardia, etcétera, tienen que ampliar más sus conocimientos con estas nuevas moléculas que eventualmente las van a usar en alguno de sus pacientes. Si ya tenemos a nuestro paciente que tenemos de repente un mal control glicémico con una glicosilada un poco elevada, pues tenemos que verificar qué podemos hacer para ayudar esto y agregamos otros fármacos, podemos asociar de repente agentes orales con incretinas o con insulinas. Entonces siempre va a tener el estilo de vida en el paciente con diabetes, educación y aprendizaje para el paciente y la familia y tratar de corroborar los determinantes sociales. ¿A qué me refiero con determinantes sociales? Pues de repente es un paciente que vive solo, que por más que tiene hijos, no tiene nadie que lo cuide, que lo vea, que lo atienda. De repente tiene un grado de instrucción pobre, por lo tanto no entiende la medicación, no entiende lo que le da el paciente, no ve, de repente ya tiene ceguera. Entonces, todas esas son realidades. O de repente en casa, ustedes dicen, señor, tiene que usar insulina, pero él en casa no tiene refrigeradora, no tiene quien le ponga la insulina, ya tiene ceguera. Entonces, esos determinantes sociales nos limitan muchas veces en la toma de decisiones. Importante es también evitar la inercia terapéutica, ¿sí? Tratar de ajustar la medicación regularmente, ¿no? Mínimo 3 meses, máximo 6 meses para poder tomar decisiones y decirles, mire, señor, usted no está yendo bien, por más que está con la metformina, sigue teniendo una hemoglobina glicosilada en 14, entonces no está en meta, necesitamos su apoyo, por favor, trabajemos en equipo. Entonces se le explica. Estos fármacos que yo les voy a leer, les voy a mencionar, son fármacos que de repente están en la teoría y que en la práctica lamentablemente a veces tenemos el panorama reducido, pero no por eso lo vamos a dejar de mencionar, ¿ok? Entonces, si tenemos pacientes que necesitamos cuidar su función renal, disminuir el riesgo cardiovascular en estos pacientes con diabetes tipo 2, si queremos tener disminución de los eventos cardiovasculares mayores, pues vamos a tener que usar de igual manera. Esta guía que ven aquí, bueno, aquí se ve, no sé si lo ven aquí, chicos. Acá, ADA 2025. Sí se ve, ¿no? La fuente. La Sí, otra era doctora. la guía, ¿ok? Sí, Sí, doctora. ya, Sí, sí, ya. doctora. Entonces, ok, entonces la otra era la guía canadiense. Entonces, como que la guía canadiense a mí me parece plin, súper sencilla. Ahí está. En cambio, la otra, plan, 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 te dando más ideas, pero léanla con calma, no se estresen, esperen a su teoría para poder, digamos, elegir su guía, pero por lo general, si tienen un paciente con riesgo cardiovascular alto, con problemas de eventos de repente renales, vamos a tener que sugerir ciertos fármacos como los inhibidores SGLT2. ¿Ok? Y si ya tiene nuestro paciente una falla renal, pues con mayor razón hay que estadiar la tasa de filtrado, ¿sí? Siempre les va a ayudar muchísimo calcular la tasa de filtrado. En consultorio yo les aconsejo, o en visita médica, cuando escuchen de su paciente que saben que es diabético,
Obviamente no tiene que estar descompensado hipovolémico, ¿no? Para calcular. Entonces tenemos una creatinina un poco estable, calculamos la tasa de filtrado y decimos, bueno, este paciente tiene tal tasa de filtrado y por tanto le corresponde tal producto, ¿no? Entonces sí es importante valorar a estos pacientes. ¿Ya? Recordemos que tenemos que estudiar en estos pacientes los riesgos de enfermedad renal o los problemas metabólicos, ver la parte hepática, lo que mencionaban por ahí sus compañeros de la cetosis hepática, el hígado graso, y verificar qué fármacos también me van a poder ayudar. Y acá nos ponen usar insulina en el caso que el paciente tenga cirrosis descompensada. Entonces ya les decía yo que el paciente tenga hígado graso, cetosis hepática, puede terminar lamentablemente en cirrosis, ¿ok? Entonces, antes de llegar a esta cirrosis, pues hay algunos fármacos, como ven acá en esta línea, que nos van a poder ayudar. En el caso de los pacientes que tienen mucha ganancia de peso, pues tenemos que usar diferentes tipos de fármacos para lograr un peso saludable, ¿no? Lograr un peso saludable, como son estos análogos de receptores GLP-1, liraglutide. De repente a algunos les suena, han escuchado, han visto. em, em, Semaglutide, queso Ozempic, de repente lo han visto ahí en redes, en noticieros, semaglutide, queso Ozempic, que ya va a llegar este año, en unas semanas va a ser el lanzamiento de semaglutide, tirzepatide, que todavía va a ser de repente a fin de año el próximo año, y los demás que ya las tenemos, dulaglutide y liraglutide, que son fármacos que se aplican de manera inyectable para mejorar el peso en el paciente, ¿ok? Y bueno, tenemos otros pacientes que han tenido, aquí están, vienen así en forma de lapicerito para los pacientes. Con esto logramos, yo les mencionaba, les voy a decir un poquito más desarrollando cada pacientito. Entonces, ya con toda esta parte que ya nos ha tocado hablar casi 30 minutos de la parte del preámbulo, pues vamos a conversar o dialogar sobre los fármacos que usamos. La metformina ya es conocida por todos ustedes, que es un antidiabético oral más usado, con muchos beneficios, es una biguanida. Tiene muy buena eficacia para bajar la glucosa, no hay riesgo de hipoglicemia. Efecto neutro para el peso. Muchos años, se decía que esto era bajada de peso, pero dentro de la literatura que se revisa, pues puede tener un pequeño potencial para perder peso, pero no es que sea una molécula que haga perder peso, ¿ok? No está indicado. O sea, cuando ustedes escuchen, ay, sí, para perder peso estoy con la metformina, no, mentira, ¿ok? Entonces no hay esa evidencia. Esta información sigue siendo la ADA del 2025. ADA significa Asociación Americana de Diabetes. ¿Ok? Como efectos cardiovasculares o dentro de los efectos mayores de problemas cardiovasculares como muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, infarto agudo de miocardio o lesiones agravantes por daño endotelial, pues puede haber un beneficio con estos pacientes que consuman la metformina por sí sola. Disminución en la falla cardíaca no la tiene. Progresión de la falla renal tampoco la tiene. Pero debemos tener esta consideración. Yo les aconsejo que esto sí lo apunten. Bueno, ustedes van a tener ya las diapositivas luego, pero esta concentración de tasa de filtrado glomerular menor a 30 ya indica que no debemos utilizar la metformina. Por eso es que yo les digo ampliamente, ¿quiénes han escuchado metformina en algún familiar, paciente, en otras hospitalizaciones? A ver, quiero escucharlos. Nadie. Doctora, bueno, en el caso yo tengo, bueno, abuelos que son, ambos mis abuelos que son diabéticos y Ujú. básicamente en el seguro siempre les recetan lo que es la metformina, que lo tienen que tomar, o sea, por 30 días, ¿no? Y ya cuando se termina, tienen que de nuevo volver a pedir este, Claro, pero es su dosis. importante, esa es la realidad, ¿no? Que es en el estado, es lo que va a abundar la metformina, en salud o en MINSA. Pero es importante que tengamos una medición de la tasa de filtrado glomerular con la creatinina. ¿Está bien? Sean sus familiares, sus pacientes, se eduquen esto para que puedan tener em, un buen seguimiento, ¿no? En cuanto al efecto del hígado graso o el daño, la fibrosis hepática, cuento con la cetosis hepática, no hay un beneficio con la metformina. Y clínicamente podemos tener efectos frecuentes. ¿Cuáles son los efectos que ustedes han visto en sus pacientes con metformina?
Son las Náuseas, náuseas. vómitos. Náuseas, vómitos, en realidad, problemas gastrointestinales. Esos son los problemas más frecuentes que van a tener con sus pacientes. Importante es el dosaje de la vitamina B12 cada año en aquel paciente que usa metformina. O sea, yo les aconsejaría que el dosen la vitamina B12 al iniciar la terapia con metformina y luego cada año, porque pasa que hay una potencial deficiencia de vitamina B12 en aquel paciente porque no la absorbe, la pierde, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante monitorizar el valor de la vitamina B12 y repletarla si es que es apropiado. ¿Y ustedes saben qué hace la deficiencia de la vitamina B12? ¿En qué nos impacta? Anemia Anemia megaloblástica. megaloblástica. Anemia megaloblástica. Entonces, incluso aparte de la anemia megaloblástica puede haber dolor tipo neuropático, malestar, cansancio, o sea, múltiples factores en general, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes recuerden que pueden medicar a su paciente. Verifiquen ustedes la B12 que le esté faltando, que no tengamos, esto es un efecto muy raro. Por ejemplo, la acidosis láctica, sobre todo pasa con aquel paciente que tenga una tasa de filtrado menor a 30. Pacientes que estén infectados, sépticos, shock séptico, ni hablar, vamos con la metformina, pues pasamos a insulina, ¿sí? Una insuficiencia cardiovascular crónica descompensada, también podemos prescindir en este momento, pasamos a las insulinas. Dosis máxima 2.550, o sea, 3 tabletas de 850. Y es importante que sea, recomendaríamos que sea después de los alimentos. No produce pérdida de peso y no de hipoglicemia. Los inhibidores SGLT2. ¿Alguien tiene una idea de qué son estos fármacos? Estos fármacos bloquean el transportador, que es el SGLT2, es el encargado, bueno, se encuentra a nivel renal, al momento de la reabsorción de la glucosa, este es el encargado de transportarla. Ok, entonces tienes la idea. Tenemos aquí si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen un poquito ahí de paciencia e imaginación, este es un glomérulo, ¿correcto? Este es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, este es el glomérulo y estos puntitos blanquitos vienen a ser la glucosa, estos cilindros azules vienen a ser los cotransportadores SGLT2 y el celeste claro viene a ser los SGLT1. ¿Qué significa SGLT2? Significa Sin-Porter sodio glucosa tipo 2. Sin-Porter sodio glucosa tipo 2. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que este Sin-Porter sodio glucosa está sobreexpresado, ¿qué pasa con la glucosa, chicos? La vamos a reabsorber, tan, 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 ya. Todo ese paciente va a estar que reabsorber la glucosa. Por lo tanto, los niveles de azúcar en sangre van a estar discretamente elevados. Elevados. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un fármaco que me bloquee, ¿qué es esto? Esto rojo es el inhibidor SGLT2, los fármacos de los cuales vamos a hablar. Cierra estos importers. Importer quiere decir que entran dos sodios, dos glucosa, ¿ok? Y miren, si yo cierro y bloqueo aquí, ¿qué pasa con la glucosa? Se Excreta por la excreta. orina. Peor en Se la va a orina. perder, ¿no? Absorbe. Se va a perder en la glucosa. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esta parte de la fisiopato para que no sean paporreteros, si no, no se van a acordar de nada cada una semana. Entonces, el SGLT2 una vez bloqueado hace que tú pierdas la glucosa por la orina. Pero miren quién está aquí. También tenemos los inhibidores, perdón, tenemos aquí los SGLT1, pero no se compara la cantidad de receptores SGLT2 que los receptores SGLT1. Así que por más que el SGLT1 no esté bloqueado, si ustedes se dan cuenta, reabsorbe muy poquito comparado con toda la cantidad que se reabsorben en el SGLT2. Por lo tanto, estos fármacos, inhibidores SGLT2, van a venir aquí a bloquear estas llaves, por así decirlo, y van a disminuir la reabsorción de glucosa. ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar cuando la glucosa sea excretada en la orina? ¿Qué creen que pueda pasar? El paciente Ahora mayor tendrá riesgo de altos niveles infecciones. de azúcar en la orina. Tendrá niveles altos de azúcar en la orina. ¿Y esto a qué te conlleva? ¿Qué te expone? ¿Qué piensas? Infecciones.
Debía ser inmune. Infecciones Que te va, repetitivas. ok, entonces si el paciente no tiene aseo apropiado, va a tener infecciones urinarias a repetición. Por lo tanto, tenemos que los inhibidores SGLT2 pues tienen una baja, una eficacia de bajar la glucosa, es intermedia alta, no es como la metformina, es intermedia, no hay hipoglicemia, poca pérdida de peso, pues dicen que es 1 kilo, 1,5 kilos, no es mucha. ¿Y qué beneficios tenemos? Ya hay estudios con esta familia de inhibidores SGLT2, sus fármacos se llaman así, me escuchen, las gliflosinas. Canagliflosina, empagliflosina, ertugliflosina, dapagliflosina, así se llaman, ¿no? Las glifosinas. Entonces, este fármaco, ¿por qué se llaman así? Porque vienen de un árbol de un manzano. O sea, ya ustedes ya pónganse a buscar un poquito más de información. Y era que esto nace de ese árbol de un manzano que hacía tener que el paciente produzca glucosuria. Entonces, bueno, de ahí nace toda la historia de estos fármacos. Pero tienen efecto beneficioso de proteger a los pacientes contra la falla cardíaca, disminuyen los efectos adversos mayores. No es que desaparezca un 100%, ya les dije al inicio, los pacientes que tienen diabetes lamentablemente van a tener eventos cardiovasculares. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido un familiar que ha tenido un efecto adverso cardiovascular mayor, que ha terminado en un desenlace fatal, o sea, en fallecimiento, ¿no? En muerte por un evento cardiovascular, un ACV, etcétera, un infarto. Pero estos fármacos disminuyen ese riesgo y disminuyen no solamente a nivel de falla cardíaca, sino que también a progresión renal y eventos mayores cardiovasculares. En cuanto al beneficio o consideraciones renales, vamos a observar que de todas maneras hay una observación, hay que leer cada producto, cada etiqueta de cada producto, porque si tú tienes una tasa de filtrado menor a 45, pues puedes tener, puedes seguir usando el fármaco, pero vas ajustando. Algunos se ajustan un poquito. Y si ha tenido un evento cardiovascular o renal, puedes seguir utilizando el fármaco, incluso hasta el trasplante, hasta la diálisis. Entonces, tenemos que no tiene efecto contra la protección hepática. Ya les mencionaba yo que el compromiso del diabético no es solo, ay, el páncreas produce poca insulina, no, sino que se me duele el riñón, el corazón, el hígado. Entonces, con el hígado no hay mucha, hasta el momento, no hay ninguna literatura que nos genere protección, pero puede ser importante que haya efectos adversos. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, con el consumo de estos productos, hacen una cetoacidosis euglicémica, sobre todo es muy rara, pero sobre todo en pacientes que están deshidratados, infectados, ellos pueden hacer una cetoacidosis euglicémica. Entonces, es importante que tengamos un paciente que deje si va a ser sometido a una cirugía de repente programada, un retiro de unos cálculos por litiasis renal, vesicular, etcétera. El paciente, como no va a estar comiendo, es importante retirar el fármaco 3 días antes para evitar el proceso que esté hospitalizado críticamente o que haga una cetoacidosis. Ya mencionaron ustedes, las infecciones micóticas son muy frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que deberíamos decirle al paciente? No le decimos nada. Siempre es importante hacerle recordar que debe tener un aseo de sus genitales, ¿ok? Está también, hay una alerta médica también que los pacientes pueden tener una gangrena de Fournier, que es una fajitis necrotizante en el perine. Entonces, es importante recordar que tienen que tener un cuidado, un aseo principalmente y educar al paciente. Entonces, ¿ustedes creen que sería bueno un paciente que tiene hiperplasia de próstata, que no se hace bien, que de repente use pañal, que esté postrado? Yo creo que habría que valorar eso, ¿no? También. Entonces, estos fármacos van a ser un inhibidor del cotransportador sodio glucosa tipo 2, van a tener un efecto hipoglicemiante a través de la inhibición de la absorción de glucosa en el riñón, y es importante porque tiene discreto efecto hipotensor. Se dice que baja más o menos 2 milímetros, máximo 3 milímetros de mercurio, que parece nada, pero sí impacta de manera positiva, de manera significativa en las presiones de llenado cardíaco. Tiene efecto en el protector en la célula miocárdica, reducción de la albuminuria. Eso es importante, casi ningún fármaco lograba eso. Esta familia de fármacos se liberaron hace 10 años, o sea, mejor dicho, salieron al mercado hace 10 años, en 2015.
Entonces ya han pasado los 10 años que son la patente. Ustedes saben, cuando si ustedes crean un fármaco que está patentado por ustedes, pues ustedes tienen la patente por 10 años. Pasados los 10 años, ya ustedes no son dueños de esta molécula, sino que el planeta es dueño de esa molécula y quien quiera la fabrica. ¿Me entienden? Entonces ya pasaron los 10 años y gracias a Dios, porque cada vez hay más laboratorios, entonces los costos se han disminuido en el mercado para que más gente pueda comprarlos, ¿no? Para recordar que como efecto adverso puede haber infecciones urinarias, vaginales. En las mujeres tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las etapas de la menopausia, porque hay mayor sequedad, mayor riesgo de infecciones. Entonces, hay pacientes que puedan tener esto, ¿no? Mayor glucosuria, disminución de la reabsorción de sodio, hay un aumento de los cuerpos cetónicos. Acuérdense que si hay una glucosuria, estás recibiendo o percibiendo menos kilocalorías en tu paciente. Por lo tanto, hay pacientes que hacen una reabsorción de cuerpos cetónicos, por lo tanto, hay una mayor cetogénesis a nivel hepático, ¿sí? Entonces, esto sí sería importante que lo lean con mayor detenimiento. Seguimos con los fármacos, los inhibidores de PP4. ¿Alguien sabe qué son los inhibidores de PP4? Mira la degradación de GLP-1, dado que el dipeptidasa 4 degrada al GLP-1 y así con ello aumenta el efecto incretin. Claro, perfecto. Entonces, el DPP4 viene a ser como la némesis de las incretinas, ¿no? Como dijo tu compañera. Entonces, si tenemos alguien que inhiba la némesis de las incretinas, pues perfecto, bienvenido sea. Entonces, esto es así. Sin embargo, no tiene un efecto muy importante para perder la glucosa, no tiene un efecto en el peso, tampoco tiene efecto en protección cardíaca, protección renal, etcétera, ¿no? Acá hay una que nos dice, a ver, disculpen, efecto en falla cardíaca, posiblemente riesgo la saxagliptina, pero hay que ajustarlo siempre cuando tenga una función renal. Otra vez, ajuste función renal. Por ejemplo, quienes no requieren ajuste en función renal es la linagliptina. Hay en el mercado, hasta la venden en Perú de manera particular. Entonces, la linagliptina es un inhibidor de BP4, nos ayuda a controlar la glucosa postprandial sobre todo, pero no requiere ajustar si fuera falla hepática o falla renal. O sea, ustedes le pueden dar. Sin embargo, si fuera alguno de estos como sitagliptina, vildagliptina, saxa, ya no hay en el mercado, pero aquí en Perú está Cita y Vilda. Estos sí se ajustan un poco a la función renal. Por eso es importante hacerles su estadiaje de filtrado glomerular. Efectos adversos, pancreatitis también. Y es importante reconocer que los pacientes, si han tenido antes pancreatitis, mejor no lo inicien, ¿sí? Pioglitazona, aquí antes de pasar, la pioglitazona es un fármaco que la verdad que es muy noble, se usa en prediabéticos, en diabéticos, en pacientes que han tenido un posible beneficio para falla, para cetosis hepática también lo tiene. Generalmente no se recomienda en pacientes con falla renal porque clínicamente los pacientes que usan pioglitazona se edematizan. No todos, pero un porcentaje pequeño se edematiza. Es como si fuera un paciente con insuficiencia renal, así hinchadísimo. Pero bueno, entonces incrementa el riesgo de la falla cardíaca porque tiene retención de líquidos. No se usa en pacientes con falla cardíaca. Hay riesgo de fractura y también hay un riesgo de cáncer de vejiga. Por lo tanto, no se usa en pacientes que tengan cáncer activo o aquellos pacientes que tengan historia familiar o historia previa de cáncer de vejiga. Entonces, la pioglitazona nos ayuda mucho, pero hay que usarla con cierto detenimiento, ¿no? Hay que elegir por al azar, ¿no? Tenemos que saber a quién lo vamos a utilizar. Entonces, las sincretinas, para volver a la idea de las sincretinas, que ya mencionó muy bien su compañera, la glucosa oral estimulada en mayor medida de la secreción de la insulina, el efecto de incretina entonces es responsable más o menos hasta de un 70% de la insulina secretada dependiente de glucosa. Em, la enzima de BP4, que es la dipeptidilpeptidasa 4, es responsable de la degradación rápida de las sincretinas biológicamente activas, que es en menos de 2 minutos. O sea, su acción es breve, ¿no? Entonces, estos son aquí, síntesis y secreción de GLP-1 y GIP. GLP-1, por si acaso, es el péptido similar al glucagón tipo 1 y el otro es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces, yo les mencionaba ya, chicos, les dije, miren, acuérdense que en el intestino, bueno, en las células L de Lilium, aquí donde señala, tin,
Estas zonas del hilo, en las células L del hilo se van a liberar el GLP-1 que está aquí. Y en las células K vamos a tener el GIP, ¿ok? Entonces es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas dos son las incretinas. ¿Qué hacen las incretinas? Pues aumentan la sensibilidad a la insulina, disminuyen el vaciamiento gástrico. Si yo tengo vaciamiento gástrico disminuido, más tiempo voy a estar con la comida en mi estómago, más tiempo voy a tener saciedad. Capta mejor y almacena mejor la glucosa, disminuye la producción hepática, genera cardioprotección y mejora de la función de la motilidad del miocardio, baja el apetito que se llega a neuroprotección, aumenta la liberación de la insulina, disminuye la liberación de glucagón, aumenta la síntesis de la insulina, proliferación beta y disminución de la apoptosis celular beta. Entonces, todo esto es el efecto positivo del GLP-1. Por lo tanto, si estas son incretinas que nuestro propio cuerpo produce, los investigadores dijeron, pues vamos a crear nuestros propios fármacos que actúen, ¿no? Si tenemos, en este caso, ya les explicaba yo a ustedes, ¿no? Tenemos entonces que la enzima DPP4, que es la dipeptidilpeptidasa 4, degrada las incretinas, por lo tanto, el fármaco que que estábamos conversando es un inhibidor de PP4. Entonces, sitagliptina, vildagliptina, linagliptina son fármacos que actúan a nivel vía oral al paciente para que puedan tener una reducción de la hemoglobina glicosilada, em, tengan un mejor control glicémico sin llegar todavía a usar insulina. El paciente puede usar, hay combinaciones de metformina con estos inhibidores de PP4, ¿sí? Ya les dije con linagliptina también hay una combinación con metformina. Entonces nos baja un poco la hemoglobina glicosilada, no nos baja tanto, pero ayuda, ¿ok? Lo malo es que no tiene estudios de una inferioridad cardiovascular. Puede haber algunos pacientes con discreta cefalea, no hay hipoglicemia y no hay eventos gastrointestinales. ¿Cuáles son estos fármacos, los facilitadores de la secreción de insulina? Las sulfonilurias, ¿no? Las sulfonilurias vienen a ser como van a exprimir lo que puedan del páncreas para liberar la insulina, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, que aquel paciente ha consumido un alimento, tiene acaso glucosa, tiene acaso receptor GLUT2, ingresa la glucosa aquí a la célula beta, liberando ATP y ese ATP va a generar una despolarización. Por lo tanto, va a activar el receptor de sulfonilureas. Entonces, aquí va a ser donde va a permitir el ingreso de los canales de calcio, blin, blin, blin. Los canales de calcio se van a aperturar y va a ingresar el calcio liberando la proinsulina y va a liberar aquí en la sangre la insulina. Entonces, la insulina va a liberarse y va a bajar los niveles de glucosa. Eso es lo normal, pero cuando una persona consume la sulfonilurea y no ha comido, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen ustedes que pase si una persona, Hipoglicemia. Una claro, hipoglucemia. exacto? Entonces, si fuera un abuelito, ¿ustedes se acuerdan de todo lo que han hecho en el día? Si fuera un abuelito que no se acuerda que tomó la pastilla, que toma doble pastilla, ¿qué va a pasar? Mm, Puede ser una hipoglicemia. Entonces es importante que ustedes eduquen al paciente, al familiar, le tengan una cercanía con su pastillero, con algo para poder tener un buen efecto, ¿no? Entonces, estos fármacos se pueden usar, sobre todo los de segunda generación, como la glimepirida, se pueden utilizar. Pero recordemos que es importante tener una buena tasa de filtrado. Si va bajando la tasa de filtrado, no le recomiendo porque va a tener mayor hipoglicemia. ¿Ok? Y seguimos avanzando, entonces ahora vamos a pasar con los análogos de receptores GLP-1, como ya les mencioné. ¿Alguno de ustedes ha escuchado los nombres que les digo? Saxenda, Victoza, Ozempic, Sema. ¿Han escuchado? Sí, doctora, creo que en otros países ya son como de venta más libre y la gente los usa para bajar de peso, ¿no? Correcto. Entonces tienen como ese efecto de pérdida de peso. Ya entendieron según esta lámina que los GLP-1 provocan todo esto, ¿no?
Ya entendiendo que va a estimular, que me va a disminuir el vaciamiento gástrico, más tiempo voy a estar con saciedad. Por lo tanto, estos pacientes que tienen estos fármacos, los análogos de GLP-1, tienen una buena cantidad que bajan los pacientes los niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada, tienen un beneficio cardíaco, un beneficio también en hospitalización por falla cardíaca, un beneficio en eventos cardiovasculares y reducción de la albuminuria. Entonces, está demostrado que hay una disminución de la progresión de la enfermedad renal. Es como decir, miren, cuando yo les digo progresión de la enfermedad renal, chicos, ¿ustedes creen que ya yo soy mayor que ustedes, claro, pero ustedes creen que yo tengo el mismo tasa de filtrado que ustedes? Probablemente acá a unos 15, 20 años yo voy a seguir siendo mayor que ustedes y no voy a tener la misma tasa de filtrado que ustedes. O sea, la misma edad, el mismo, digamos, daño endotelial que crónicamente vamos teniendo por diferentes factores, va a hacer que ustedes y yo progresemos en un deterioro de la función renal, ¿ok? Es como decir, no me van a salir arrugas, no me van a salir canas, es imposible, ¿ok? Pasan los años y el deterioro renal va presentándose, pero en el paciente que está descompensado hiperglicémico, ese deterioro, no sé si llegan a ver mi cursor, es como que, vamos a ver el puntero, vamos a ver acá, pluma. Imagínense que, ay, a ver, aquí arriba voy a hacer. Imagínense que tenemos aquí una tablita. Entonces yo estoy aquí, más arriba, aquí, y pasan los años y mi tasa de filtrado va cayendo, ¿no? Con los años. Pero en un paciente diabético va cayendo muy rápido, ¿ok? ¡Pum! Diálisis, ¿me entienden? Entonces, los fármacos que han salido, estos fármacos nuevos, lo que buscan es que esta bajada no sea tan abrupta, sino más bien sea un poquito cautelosa, ¿sí? No va a ser como una persona sana sin diabetes, pero por lo menos va a tener más tiempo sin diálisis, ¿me entienden? Sin complicaciones renales. Entonces, ese es el objetivo de estos fármacos. Y como ya mencionaron, tiene un buen potencial para hacer perder peso. Por lo tanto, muchos de estos fármacos se usan para perder peso, como lo han escuchado, lo han visto, etcétera, ¿no? Por supuesto que todo tiene efecto adverso. Hasta el agua en exceso da efecto adverso. Por lo tanto, entonces, si tenemos pacientes que tienen factores de riesgo para cáncer de tiroides medular, en algunos casos todavía lo siguen considerando, perdón, mi punto lo voy a buscar, lo siguen considerando, ¿no? ¿Ves? Por acá, por ejemplo, ya lo ponen que en humanos todavía no está determinado, pero sí en roedores. Mm, de todas maneras, hay pacientes que pueden hacer hilio, pancreatitis, enfermedades biliares, colestasis, enfermedades de la vesícula, colecistitis. Por lo tanto, si tú tienes paciente que tiene cálculos, pólipos, es preferible que se opere. En cuanto a la retinopatía o daño renal, pues cierto, discreto cambio, pero no es tampoco tan importante, pero sí hay unos reportes de casos y efectos gastrointestinales que son los más frecuentes, estos que están aquí, que van a venir a presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimientos, o sea, todo el extremo que podrían considerar ustedes de repente de disminuir el vaciamiento. Si disminuyes tanto el vaciamiento gástrico, pues va a haber dolor abdominal, náuseas, vómitos. Entonces va a tener mucha complicación gastrointestinal, ¿ok? Entonces, si tenemos pacientes que han tenido este consumo de fármacos, es importante que ustedes entiendan que estas incretinas van a trabajar, van a favorecer de manera al endotelio, pero también pueden tener sus efectos adversos, ¿ok? Náuseas, vómitos, estreñimiento, pero es una aplicación subcutánea. ¿Se acuerdan que les mostré unos inyectables en unos lapiceros gorditos? Ahí están, ¿no? Vienen así. Tin, 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 tin. Son inyectables. Semaglutide va a salir vía oral también.
No sé cuánto costará, pero va a salir bioral. Entonces, van a estimular la secreción de la insulina, inhiben la liberación de glucagón, retrasa el pensamiento gástrico, reduce el consumo de alimentos, por lo tanto hace perder peso, pero no se recomiendan estas características que ya hemos mencionado. Entonces, a su vez, los efectos en el corazón van a hacer que tenemos un- una vasodilatación en el endotelio de las coronarias, por lo tanto vamos a tener una mejor evolución del miocito y una disminución de la inflamación, mejoría de la eficacia energética del corazón, incremento de la viabilidad cardíaca. Igual va a ser a nivel en mejora la captación o metabolismo del azúcar, disminuye el tejido celular subcutáneo y una reducción de la aterosclerosis, disminución de la presión arterial. Entonces, todo esto favorece a los pacientes con consumo de estos fármacos, disminuye la glucosa en plasma, baja vaciamiento disminuido gástrico, baja de peso, protección cardiovascular. Toda esta línea recta ascendente va a ser los fármacos análogos de GLP-1. Y miren los inhibidores de PP4, los fármacos orales que les mencioné. Yo les decía que no tenía impacto positivo en nivel cardíaco, ni renal, ni hepático. Entonces, como que si ustedes comparan los beneficios, pues es indudablemente esta molécula, estas moléculas que están aquí, pues tienen un impacto positivo. Ahora, ¿ustedes creen que son baratas? No, ya no lo son. Ya para terminar, ya tenemos las últimas diapositivas, ya tenemos unos minutitos para terminar. La insulina que vamos a utilizar en los pacientes, pues solamente nos baja la glucosa. Entonces la insulina no es que tenga un evento de que me proteja el corazón, el riñón, el hígado, no. Me hace ganar de peso, baja la glucosa, pero tengo que saber usar, ¿no? Tengo que entender cómo debo de utilizarla. Entonces la insulina pueden tener de insulinas rápidas, intermedias o lentas. Entonces rápida que actúa a los 30 minutos por su inicio de acción, o ultra rápida que inicia en 5 minutos, intermedia que inicia a las 2 horas, o la lenta, la basal, los análogos que inician a las 2 horas, pero tiene una duración prolongada. ¿Saben cuánto dura una insulina de acción intermedia? ¿Cuánto dura? 12 12, horas. 14 horas. Exacto, ¿no? Más o menos 12, 14 horas. Y la lenta, en el mejor de los casos, 24. 24 horas. ajá, muy bien. Entonces el esquema puede ser basal bolo, quiere decir que va a usar, acá les voy a enseñar mejor. A ver. Entonces, tengo un paciente que necesita una glucosa que me controle la glucosa del ayuno, pues va a ser la insulina basal. Tengo que iniciarla titulando, conociendo su glucosa de ayuno. Una vez que yo conozca su glucosa de ayuno y no esté en meta, pues inicio insulina basal. ¿Cuál es insulina basal? Las que duran de acción intermedia o la acción lenta. La rápida sería para las comidas, ¿ok? Entonces, la insulina basal es para que me mantenga los niveles de glucosa al despertar normales. Si yo a esta insulina basal le estoy poniendo, pero después aquí es desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, hora de dormir. Supongamos que este paciente después de la cena donde plum, se le sube la glucosa, necesito entonces agregar un plus, basal plus, ping. Necesita un plus aquí de repente en la cena porque no está controlando. Este plus se lo damos con la insulina R porque inicia a la media hora y si fuera ultra rápida, a los 5 minutos. Sin embargo, un paciente que no controla ni de ayuno, ni de desayuno, almuerzo, cena, tengo que darle insulina basal, bolo, basal, la insulina que actúe y el bolito. Ping, 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 para que desayuno, almuerzo y cena. Entonces, estas insulinas, las dosis que yo les voy a sugerir, pues, según las recomendaciones que tenemos acá, es de 0,3 a 0,6. A ver, chicos, escuchen, ¿ah? Si un paciente pesa 100 kilos, ¿ya? 100 kilos y es diabético tipo 2 y le quiero poner 0,3 por kilo, ¿cuántas unidades me va a tocar? Darle 30. 30 unidades. Entonces, si tengo que ponerle 30 unidades, pues le voy a poner 30 unidades al día. Pero eso sí,
Si tengo que ponerle 30 unidades de insulina basal, tengo que recordar que la NPH es de acción intermedia. Glargina, de Gludec van a ser de acción prolongada, ¿no? Estas la puedo poner 30 unidades una vez al día, pero la NPH no la puedo poner 30 unidades al día. ¿Cómo se pone la NPH? 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche, ¿ok? Esto sí les pido porque no piensen, no le tengan miedo, no sé, de repente ya ustedes ya han usado, han visto, no le tengan miedo a las insulinas. Cuando ustedes conozcan el peso del paciente, la dosis y el momento en que se debe de aplicar, no le van a temer, poco a poco, ya poco a poco en las prácticas vamos observando, ¿ok? Entonces, la insulina que ustedes vayan a usar, asegúrense de que sepan de cómo es que va a actuar, ¿ya? Tenemos aquí las insulinas basales. La NPH es la intermedia, la que se han escuchado siempre, ¿cierto? En el hospital. La NPH, es la NPH, la lechosa. Entonces, se nos va a bajar mucho la hemoglobina glicosilada, pero nos puede hacer subir de peso porque es una hormona anabólica. Puede darnos riesgo de hipoglicemia y consideraciones hay que estar viendo la hemoglobina glicosilada o diferente, que el paciente entienda lo que le queremos aplicar. ¿Sí? Entonces la dosis viene a ser así para diabetes, 0,3 al día. Pero si yo tengo necesidad de usar la NPH, uso 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Y si fuera estas otros análogos, pues las pongo en una sola aplicación. Hasta un 20% menos, no necesito tanto. De Gludec, Glargina. Y si fuera la necesidad de usar insulina rápida, pues se la coloco según la necesidad, individualizado para cada paciente. ¿Ok? Miren ustedes aquí en esta imagen la insulina Lispro. Ya les dije que actuaba a los 5 minutos, pero dura hasta 4 horas. ¡Ting! La regular, la R, la insulina R, la cristalina que han visto, han escuchado, empieza a los 30 minutos y actúa hasta unas 6 horas, casi 8. La NPH, la línea verde en intermedia, empieza, tienes su punto más alto aquí y luego empieza el descenso. No llega a las 24 horas. Por lo tanto, nosotros ponemos 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche. Si fuera de Temir, que cada vez usamos menos, es hasta casi 18 horas. Y en cambio, Glargina U300 y de Gludec U300 también son insulinas que llegan a las 24 horas sin problema. Ya esta es la última diapositiva, chicos, ya no se duerman. Esta es la última diapo y recordemos que aquí les dejo una tabla de resumen. Esta columna aquí a la izquierda es la tasa de filtrado. Menos de 15 ya saben que va a diálisis. Entonces metformina, menos de 30 hemos dicho que ámbar, disminuyan. Ya traten de no, menos de 30 nada, 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 nada. O sea, evitar. Aquí esta es una literatura de la guía canadiense, que todavía es un poco más flexible, pero para la 30 o menos nada que ver. Linagliptina les comenté que es un inhibidor de PP4 que sí se puede utilizar en pacientes a cualquier estadio de función renal. Saxagliptina se puede evitar en pacientes con diálisis o con depuración menor a 15. Sitagliptina todavía se puede usar un cuartito. Tirzepatida, todos estos fármacos GLP-1 que les mencionaba en inyectable, que les dije que es para diabéticos, etcétera. Lira, Dula y tirzepatide que son duales, estos no se usan en pacientes que están en una tasa de filtrado menor a 15. Inhibidores SGLT2, ¿ok? CANA, DAPA, EMPA, que son protectores cardiorrenales, pues idealmente, si ustedes van a ver, no iniciar, pero puede continuar. Es decir, si ya el paciente venía usando, cada uno tiene su característica. Mientras si tú ya usabas este fármaco y el paciente ya ha ido progresando, pues puedes seguirlo, no hay ningún problema, ¿no? Por lo general, 20, 25, miren, 20, 25 vamos a tener que como límite. Ustedes van a ver que lo que tenemos en el Perú es EMPA y DAPA. DAPA de 25 a menos y EMPA de 20 a menos. Ya no se debe de usar si es que no se ha iniciado antes, pero si toma podría continuar. En cuanto a secretagogos, las sulfonilurias, acuérdense que menos de 30 yo también no las usaría, de verdad tengan mucho cuidado. Y las insulinas va a tener que reajustarse según la necesidad de cada paciente, ¿sí?
Es una tabla de la guía canadiense que me parece bastante cercana, ¿no? Cada guía va comentando lo suyo. Bien, hasta aquí hemos terminado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?